verso 14. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted podía percibir lo mismo que yo, puede percibir lo mismo que yo. Hay una presencia de Dios tan linda, tan hermosa, tan palpable. Yo no sé si son cosas mías, pero cada día que uno experimenta la presencia de Dios es como si fuera la primera vez. Bueno, que hay 2 o 3 personas que están de acuerdo conmigo. Yo no verlo de esa manera, que la presencia de Dios, cada vez que tú la experimentas, cada vez que tú la puedes palpar, o mejor dicho, que la presencia de Dios se puede manifestar, es como si fuera la primera vez. Yo estaba a la parte de atrás escribiendo algunas notas y la presencia de Dios cayó sobre mí y tuve que llorar. Por eso tuve que venir aquí al frente y postrarme, porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, lo único que podemos hacer es adorar. Lo único que podemos hacer es postrarnos. Hay mucha gente que se complica la vida haciendo muchas cosas, mucha gente que se complica la vida pensando en problemas, en las deudas, en cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Anoche estuve predicando en una vigilia, eso de la 1 de la mañana, gloria a Dios, santo Dios, no he dormido casi, pero ahí vamos. Y hablábamos precisamente, Alexander, de lo que es la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. De más allá ser una visita. Hay gente que lamentablemente son eternas visitas en la presencia de Dios. Vuelvo y te lo repito, hay gente que son eternas visitas. Porque son visitas. ¿Por qué son visitas? Porque solamente frecuentan la presencia de Dios cuando vienen a la iglesia. La frecuentan el jueves, la frecuentan el sábado, o algunas veces solamente un día a la semana, pero el resto de la semana se olvidan de la presencia de Dios. Entonces a veces queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, que nos resuelva los problemas, que nos resuelva las crisis, todas las situaciones. Y lo único que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo único que necesitamos es la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es lo más que debemos anhelar, porque donde está la presencia de Dios va a haber orden. Nuestras finanzas se van a poner en orden, nuestra salud se va a poner en orden, nuestro matrimonio se va a poner en orden, nuestros hijos se van a poner en orden, todo lo que está torcido se va a enderezar, todo lo que está quebrantado se va a restaurar. Ante la presencia de Dios, lo que antes escaseaba, después va a haber de sobra. Ante la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios se manifiesta, tiene que haber gente que, como la tsunamita, le construyan un lugar no de visita, sino un lugar de habitación. La tsunamita tenía un lugar de visita. Cuando el profeta pasaba por allí, ella lo invitaba a comer y solamente visitaba. Pero un día ella se dio cuenta y dijo: yo no me conformo con venir los jueves, yo no me conformo con venir los sábados, alguien me está entendiendo, yo no me conformo con que la presencia de Dios venga a comer en mi casa. Y le dijo a su esposo: vamos a construirle una habitación a la presencia de Dios. Vamos a construirle un hábitat. Vamos a construir un hábitat. Vamos a construir una habitación. Gloria al nombre de Dios. Te bendiga, varón. Vamos a construir un hábitat para la presencia de Dios en nuestra vida. Alguien tiene que decir: lo único que yo necesito es la presencia de Dios. Alguien tiene que decir: lo único que yo necesito es la presencia de Dios en mi vida, para poder ser restaurado, para poder ser quebrantado, hecho de nuevo. Yo lo que necesito es la presencia de Dios para sanar mis heridas, la presencia de Dios para restaurar mi alma, la presencia de Dios. Lo único que yo necesito es la presencia de Dios. Y hablábamos de ese tema, y de verdad que fue un tiempo extraordinario, un tiempo maravilloso. Y son cosas que nos nos llevan a reflexionar verdaderamente. Porque muchas veces, y más los ministros, más los que predican en los altares, los que tienen un cargo ministerial, cuando eres músico, cuando eres adorador, cuando eres predicador, muchas veces nos volvemos hábiles en el altar. Dios te bendiga más. Muchas veces nos volvemos hábiles en el altar. Sabemos cómo tocar, qué no tocar, qué decir, cuándo decirlo, qué hablar, qué no hablar. Nos volvemos expertos en la letra, nos volvemos expertos en la teología. Pero lo que separa lo verdadero de lo falso es la presencia. Lo que distingue a un verdadero de uno falso es la presencia. Lo que distingue a alguien que verdaderamente tiene un corazón conforme al de Dios es la presencia de Dios. Eso es lo que te distingue. Dile a tu que está a tu lado: eso es lo que te va a distinguir. Por esa razón, cuando Dios le dice a Moisés:
Moisés, es tiempo de partir. Moisés le dijo a Dios, espérate un momentito, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y Dios le dijo a Moisés, no, espérate un momento, no, mi presencia no va a ir contigo, voy a enviar un ángel delante de ti para que te abra camino. Y Moisés miró al cielo, yo me lo imagino, me hago la película. Moisés miró al cielo y dijo, un ángel, no, espérate un momentito, un ángel que tú me vas a enviar, o sea, más manifestación del cielo, perdóname, pero ya yo he visto codornices, he visto maná, he visto agua brotar de la peña, he visto la columna de fuego, la columna de nube. Yo no quiero más manifestación, porque ahora yo quiero al Dios de la manifestación, yo quiero la esencia, yo lo quiero todo. Por esa razón Moisés le dijo a Dios, ¿cómo nos vamos a distinguir de los demás pueblos de la tierra? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está conmigo. Tú siempre te vas a distinguir donde quiera que tú vayas, no por tus talentos, no por tus habilidades, no por lo lindo que prediques, que hables, que cantes o que toques. Lo que te va a distinguir en este tiempo, es la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque hay miles y millones de predicadores mejores que yo, porque hay miles y miles de gente que canta mejor que tú, hay gente que lo hace mejor que nosotros, pero lo que a nosotros nos va a distinguir es la presencia de Dios en nuestra vida. Alguien tiene que decir, más allá de un don, más allá de un talento, más allá de un milagro, más allá de una sanidad, yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Libro de Génesis capítulo 6, en el verso 14, quiero volver a repasar el texto que estuvimos utilizando, pero yo quiero hacer un detente primero, antes de. Si usted tiene su celular en su mano, lo tiene al lado suyo, yo le voy a invitar que agarre su teléfono. El que tenga el teléfono. Usted va a coger su teléfono y usted va a meterse a Facebook. Sentí hacerlo y el que tenga Facebook, olvídese de eso, el que tenga Facebook, te vas a meter a Facebook y le vas a dar a compartir a la transmisión de la iglesia. Si tú verdaderamente estás comprometido con la visión de esta casa, compártelo. Compártanlo, porque esta palabra va a bendecir la vida de alguien. Libro de Génesis capítulo 6 verso 14, dice la palabra del Señor. Dios hablándole a Noé: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, diga conmigo, de 3 pisos, con una abertura a un codo del techo y con una puerta en uno de los costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo, alguien que diga, eso es conmigo, estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tu nuera. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Aleluya. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo, escúchame bien, y Noé hizo todo según lo que Dios le había ordenado. Quiero volver a repetirte eso. Y Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Y Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. A mí me encanta esta historia, porque como te decía la vez pasada, Noé era un hombre común y corriente, era un hombre como usted y era un hombre como yo, un hombre que tenía una vida normal. Diga conmigo, una vida normal. Era un hombre que tenía una vida como la tuya, como la mía, un hombre común y corriente. Pero sabes una cosa, lo que separa a un hombre y a una mujer común y corriente de los demás es la capacidad de obediencia a Dios. Vuelvo y te lo repito, tú llegarás tan lejos así como te dispongas a obedecer a Dios en todo. Vuelvo y te lo repito, tú llegarás tan lejos en la vida así como
tengas la capacidad de obedecer a Dios en todo. Dios no está buscando gente talentosa en este tiempo. Dios no está buscando gente que sepa cómo hacerlo. Es más, mientras menos sepas cómo hacerlo, mejor todavía. Porque mientras menos capacidades humanas usted tiene, más usted va a depender de la gracia de Dios. Bendita la gracia de Dios que me habilita, que me faculta, que me empodera, que me restaura para poder hacer lo que Dios me está mandando a hacer. No era un hombre común y corriente, era un hombre como cualquiera, pero hay algo, un detalle bien importante que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6 verso 7. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Y mira la expresión de Dios en esta versión, dice: me duele haberlos hecho, pero, diga conmigo, pero. Siempre te he dicho que los peros de Dios en la Biblia, Yossi, revelan algo poderoso de parte de Dios. Cuando usted encuentra en la Biblia un pero, después de ese pero, algo de parte de Dios se va a revelar. Escucha bien. Dios dijo: me arrepiento de haber hecho la humanidad, pero Noé contaba con el favor del Señor. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo soy de los que yo quiero en mi vida. A mí no me interesa cuán lejos Dios me lleve, a mí no me interesa cuánto Dios me pueda bendecir o prosperar, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es contar con el favor y la gracia del Señor que me respalda, porque de nada te sirve un título, de nada te sirve el dinero, de nada te sirve un don, de nada te sirve un ministerio, de nada te sirve un manto si el Dios que te lo dio te dejó de respaldar. De nada te sirve una casa grande, mucho dinero, cosas buenas. Es más, de nada te sirve que te levanten de una silla de ruedas si el Dios te dejó de respaldar. De nada te sirve de hacer o alcanzar el mundo, como dice la palabra, si tu alma se va a perder en el infierno. De nada te sirve. ¿De qué le sirvió a Saúl tener un reinado si ya Dios lo había desechado? Recordemos que Dios había desechado a Saúl, pero a pesar de que Dios lo había desechado, nunca le quitó el ministerio. Tenemos mucha gente que tiene ministerio, pero pocos tienen el respaldo de Dios. Respaldo no es sinónimo de cantidad. Respaldo no es sinónimo del alcance que tú puedas tener. Hay mucha gente que tiene una corona, que tiene un reinado, pero no cuentan con el favor de Dios. Por esa razón Dios está levantando una generación como esta casa. Dios está levantando una generación como la que está en este lugar, que está entendiendo, que es sabia, que es entendida, Yossi, que es gente entendida y sabia, y entiende que lo único que yo necesito para sobresalir, para alcanzar, para avanzar en la vida, es contar con el respaldo, con el favor de Dios en mi vida. La gracia de Dios es la herramienta para ser salvos y ser restaurados, pero el favor de Dios es la evidencia de que Dios está contigo. Vuelvo y te lo repito, la gracia de Dios es la herramienta que Dios utilizó para que vino por derramar su sangre. La gracia vino para restaurarte, para perdonarte, para darte una nueva oportunidad, para darte una buena vida y para utilizarla, para que tú entiendas que aunque tú no lo mereces, como quiera Dios lo hace. La gracia de Dios es para que, aunque tú entiendes que no lo mereces, como quiera Dios lo va a hacer contigo. Alguien que diga: como quiera Dios lo hará conmigo, como quiera Dios lo va a hacer. Pero el favor de Dios es aquello que Dios deposita en nosotros para abrirnos camino, para abrirnos puertas, para ponernos en gracia, para llevarnos hasta los lugares que Dios ha destinado para nosotros. Dios se había dado cuenta de la maldad que había en el corazón del hombre, pero Noé contaba con el favor del Señor. Todos debemos aspirar en nuestra vida, bendito el nombre del Señor. Todos debemos aspirar en nuestra vida a contar con el favor de Dios. Y así mismo, como te hablaba de Noé, también te hablaba de David. David, a pesar de que tuvo las batallas que tuvo, como predicábamos el jueves pasado, David era un hombre que contaba con el favor del Señor. David no estaba solo, David contaba con un Dios que lo respaldaba, salud,
que lo respaldaba desde que estaba peleando contra osos y leones, también lo estaba respaldando siendo rey. Vuelvo y te lo repito, Dios siempre estaba respaldando a David, bendito el nombre del Señor. Pero en un momento dado, David cometió varios errores. Diga conmigo, varios errores. Todo el mundo cuando piensa en el pecado de David, rápido piensa en el pecado de Betsabé. Rápido piensan en el adulterio de la mujer de Urías Eteo. Todo el mundo piensa que David, el único pecado que cometió fue ese. Pero hay algo que es bien interesante que yo encontré en la historia. Y quiero compartírtelo. Lo he dicho antes, pero para los que no lo han escuchado te lo voy a volver a repetir. El problema de David con la historia de la esposa de Urías Eteo no fue simplemente que cometió un adulterio. No fue que solamente se acostó con la mujer de Urías Eteo. Aquí hay un detalle en la historia que nosotros debemos resaltar. Aquí el problema fue el plan maquiavélico que David orquestó para matar a Urías Eteo. ¿Por qué razón? Porque en la época, en aquellos tiempos, todos los hombres y todos los soldados estaban al servicio del rey. Cuando había tiempo de guerra, ¿sabes qué sucedía? Cuando había tiempo de guerra, los soldados le daban carta de divorcio a las esposas. Ah, usted no sabía eso. Los soldados le daban carta de divorcio a las esposas. Recordemos que las leyes que imperaban, te estoy hablando de historia, las leyes que imperaban en la época eran las leyes mosaicas, la Torá. Y la Torá, la ley mosaica decía que una mujer que se divorciaba, una mujer que quedaba soltera, que simple y sencillamente se quedaba sola, era difícil que volviera a casarse. A veces la consideraban adúltera si se volvía a casar. A veces se consideraba que tenía que quedarse sola, porque la figura de la mujer era bien estigmatizada en la época. Entonces los hombres antes de ir a la guerra preparaban una carta de divorcio por si acaso ellos morían en batalla. Además que el rey en la época por decreto y por ley tenía la autoridad de poder mirar la mujer que fuese y nombrarla su esposa. Si el rey miraba una mujer, aunque la tuviera otra persona, él la quería, se la tenían que llevar porque él era el rey. El problema de David fue el plan maquiavélico que estableció para matar a Urías Eteo. Porque entonces llamó a uno de sus comandantes y le dijo, cojan a Urías Eteo y mándenlo a la guerra. Urías no quería ir, pero buscó la manera de que Urías se fuera para la guerra. No solamente eso, mandó a que lo colocaran al frente para que lo mataran. Hubo un plan maquiavélico que David orquestó para matar a este hombre. Pero lo más hermoso de David es que aunque cometió muchos errores, siempre volvía arrepentido a la presencia de Dios, postrado, adoraba, porque él sabía el poder restaurador que había en la adoración. Vuelvo y te lo repito, David conocía el poder restaurador que había en la adoración. Pero entonces David vuelve a cometer otro pecado, vuelve a cometer otro error que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 24. En el libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 24, David vuelve a cometer otro error. ¿Y cuál fue el error que David cometió? La duda, diga conmigo, la duda. La duda es un gran pecado, es un gran error, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la Biblia dice que más el justo por su fe vivirá. Entonces si el hombre que tiene fe agrada a Dios, el hombre que tiene duda hace todo lo contrario. El hombre que duda hace todo lo contrario. Entonces en un momento dado, David era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, pastora. David era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios y sabía obedecer, pero por un momento dado como que se medio turbó. Y ahí en la historia segunda de Samuel capítulo 24 sucedió algo que mucha gente conoce como el famoso censo militar. Cuando tú buscas el trasfondo del censo militar que David hizo un censo y hizo un conteo con cuántos guerreros yo cuento. Y es bien decepcionante para Dios
escúchame bien, para Dios fue bien decepcionante que David hiciera este censo. ¿Sabes por qué? Porque era imposible. Era algo que Dios no, como que decía, pero ¿qué se cree este? ¿Sabe? Todas las victorias que yo le he dado, todas las batallas que le he dado, todas las veces que le he bendecido, todas las veces que he estado con él en el frente de batalla y le he dado la victoria, y se atreve a hacer un censo para saber con cuánto cuenta, con cuántos guerreros cuenta. Y cuando él le pide a su comandante, le dice a Joab, al comandante de los ejércitos, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, y luego tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Pero gloria a Dios por los hombres y las mujeres de Dios. Por eso es, y hago un paréntesis, por eso es que es bien importante uno aprender a escuchar a otros. Es importante aprender a escuchar a tus hermanos en la fe. Es importante aprender a escuchar a tus pastores. Es importante aprender a escuchar a la gente, a tu líder, a los demás. Es importante, la habilidad de escuchar la tiene un buen líder. Una persona que verdaderamente es humilde sabe escuchar. Porque mira lo que pasó en esta historia. Joab le respondió que el Señor multiplique 100 veces las tropas. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores tuyos? ¿Para qué quieres hacer este censo, mi rey? Joab se opuso al censo militar de David, porque Joab estaba consciente como guerrero de David. Le dijo, este tipo se está volviendo loco, porque ¿cómo es posible que este hombre esté desafiando a Dios, ahora esté dudando? Para que usted tenga una idea de lo que David estaba haciendo, era lo siguiente. Es como si a ti Dios te dijera, te voy a prosperar y mañana tendrás un negocio próspero. Y tú salgas de aquí de la iglesia a buscar cuánto dinero tienes en la cuenta y le digas a Dios, pero a mí lo que me quedan son 20 pesos. Es como si Dios te dijera, te voy a sanar, te voy a restaurar, voy a hacer cosas grandes contigo, pero entonces vas al lunes a donde el doctor te repite el diagnóstico y le dijeras a Dios, pero es que el doctor está diciendo lo contrario. Y entonces ahí Dios te va a decir, ¿a quién tú le crees más? ¿Al doctor o a mí? ¿A quién tú le crees más? ¿A la cuenta de banco o a mí? ¿A quién tú le crees más? ¿A la situación o a mí? Y Dios se sintió ofendido por un momento dado. Dios se sintió defraudado por David. Porque la duda defrauda a Dios. La duda no tiene cabida en el reino. La duda no tiene cabida en el reino de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pero aún así, cuando una persona permite que la duda lo gobierne, cuando una persona permite que el orgullo lo gobierne, no sabe escuchar a nadie. Porque en el verso 4 dice, en Primera de Crónicas capítulo 21, sin embargo la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab. Porque una persona que se deja guiar por la duda, una persona que se deja guiar por las circunstancias, una persona que se deja guiar por el orgullo, no sabe escuchar un consejo. No sabe escuchar la palabra. No sabe escuchar a Dios, porque está todo el tiempo poniendo su oído en lo que está en su entorno. Y el problema es que donde tú pones tu oído, pones tu corazón. Donde tú pones tu oído, pones tu corazón. ¿No me crees a mí? Pregúntale a Sansón. Bastó con que Sansón tuviera una noche, no de pasión, sáquese eso de la mente. Sansón no necesitó una noche de pasión con Dalila. Sansón lo único que necesitó fue tener una conversación con Dalila. Donde Dalila le dijo, dime, revélame dónde es que está tu fuerza. Y Sansón le dijo, no, si me atas de esta manera, engañándola, tú sabes. Y ella lo hizo y él rompió las ataduras. Y volvió, no, si hace esto aquí, mi fuerza viene. Y entró en esa interacción. Paréntesis, con el diablo no se habla, el diablo se le reprende, se le echa afuera, punto y se acabó. Deja de estar prestándole oído al enemigo. Pero cuando tú lees la historia de Sansón después de una conversación extendida, la Biblia dice
Y Sansón le abrió su corazón a Dalila y le dijo: mi fuerza viene por mi cabello. Donde Sansón depositó su oído, depositó su corazón. Dile al que está a tu lado: no le prestes tu oído a cualquier persona. Por eso no de cualquier persona usted escucha palabras. Aleluya. Por eso no de cualquier persona usted puede escuchar un consejo. Por eso no de cualquier persona usted puede escuchar una recomendación. Porque de palabras te pueden decir algo, pero detrás del corazón puede haber otra intención. Y hay gente que te quiere ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. O hay gente que verdaderamente te quieren ver mal. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar la voz correcta. Entonces David fue persistente en su censo. Y aquí algo me impresiona muchísimo. ¿Sabes por qué? La Biblia dice en ese mismo texto, 2 de Samuel capítulo 24, que Dios se molesta con David. Dios se airó y Dios se molestó con David. Entonces Dios le habla al profeta Gad y le dice: ve y dile a David que él escoja. Le doy a escoger entre estos 3 castigos. Escucha bien. Dios le dice al profeta: ve y dile a David que le doy a escoger entre estos 3 castigos. ¿Qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3, diga conmigo 3 días de plaga? Piénsalo bien. Pero entonces ahí David, cuando escucha la voz del profeta, porque David entonces decidió escuchar, y David se apresura y dice: espérate un momento, esto se resuelve de una sola manera. David dijo: esto yo lo voy a resolver de una sola manera. Si Dios me quiere castigar, que me castigue. ¿Está bien? Esa fue la actitud de David. Tu actitud determina mucho tu crecimiento espiritual. Cuando te corrigen, cuando te señalan, cuando el pastor te regaña, te corrige, cuando tus líderes te llaman la atención, eso tiene que ver mucho con tu crecimiento espiritual. Cómo tú asumes la corrección, eso habla más de ti que del líder que te corrige. Aleluya. ¿Y sabes qué pasó? Que David dijo: bueno, si Dios me tiene que castigar, que me castigue, pero yo sé cómo yo voy a resolver esto. ¿A que usted no sabe cómo lo resolvió? Adorando. Hay cosas que tú no vas a poder resolver con tu dinero, porque las vas a resolver adorando. Hay cosas que tú no las vas a poder resolver con tus recursos, porque las vas a resolver adorando. Hay cosas que tienen que ver con tus hijos, que tú no las vas a poder resolver dándoles consejos, lo vas a resolver adorando. Hay problemas en tu matrimonio que tú no los vas a poder resolver, que los vas a tener que resolver adorando. Hay problemas, crisis en tu casa, en tus finanzas, con tus hijos, llámale como sea y en el lugar, en el área de tu vida que sea. Pero hay situaciones que como único las vas a resolver es adorando. Y David dijo: bueno, que si Dios me tiene que castigar, que me castigue, pero yo voy a levantar un altar. Y cuando David decide levantar un altar, él va donde un hombre llamado Arauna. Ahí tiene un nombre para un hijo. Y cuando tiene la conversación con este hombre, David le dice a este hombre: necesito que me des la oportunidad en este lugar para poder levantar altar de adoración a Dios. Le dice: te voy a comprar el lugar donde limpias el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Y este hombre le dijo a David: no, mi señor, yo te lo voy a regalar, y más si es para Dios. Yo te lo voy a regalar porque usted es el rey. Yo te lo voy a regalar. A lo mejor si hubiese sido usted o yo, lo hubiésemos agarrado, porque a caballo regalado. Pero
David sabía algo que muchos de ustedes y yo no sabemos. ¿Sabes qué? ¿Qué fue lo que David? Una de las cosas que David sabía. ¿Sabes qué fue? Que lo bueno cuesta. Que para lo bueno hay que pagar un alto precio. No un precio, un alto precio. Y por esa razón el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser, porque no le voy a ofrecer al Señor un holocausto, un sacrificio que no me cueste nada. Yo no le voy a entregar a Dios una porquería. Yo no le voy a entregar a Dios lo que me sobra de mi tiempo. Yo no le voy a entregar a Dios lo que me sobra de mi vida. Yo no le voy a entregar a Dios lo que me sobra. Yo le voy a entregar a Dios algo que me cueste. Me va a costar levantarme el sábado por la mañana. Me va a costar estar en la iglesia todo el día. Me va a costar venir a la iglesia y no faltar. Me va a costar venir al discipulado. Me va a costar la ofrenda, el diezmo. Me va a costar algo, amistades, rechazo. Me va a costar, pero algo me tiene que costar. Porque si no me cuesta nada, no lo estoy viviendo correctamente. Y David le dijo: yo no le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. Entonces se lo compró, y dice la palabra que allí construyó un altar al Señor, ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Entonces, diga conmigo entonces el Señor tuvo piedad, compasión del país, y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Hay problemas y situaciones en tu vida que se van a detener cuando tú decidas continuar. Mientras tú decidas continuar, hay cosas en tu vida que se van a resolver. Uno de los grandes problemas que hacen los creyentes es que en el proceso, en el trayecto de la vida, nos detenemos a tratar de resolver algún problema y después continuamos con lo de Dios. Dile al que está a tu lado: no te detengas, sigue, porque ese problema tarde o temprano se va a resolver. Hay situaciones que se van a resolver mientras tú sigas predicando. Hay situaciones que se van a resolver mientras tú sigas adorando. Hay situaciones que se van a resolver mientras tú sigas siéndole fiel a Dios. Hay situaciones que se van a resolver. Dile al que está a tu lado: no te detengas a resolver un problema, sigue caminando. Que lo que no puedas resolver en el camino, sigue adorando, y adorando se resolverá. El problema es que nos detenemos muchas veces. Imagínate que David hubiese esperado. My God. Imagínate que David hubiese esperado, bueno, cuando termine el proceso, cuando termine la destrucción, la plaga que Dios envió, entonces yo voy a adorar. Cuando se termine la plaga, entonces yo voy a adorar. No, David no dijo eso. David dijo: en medio de la plaga yo voy a adorar. En medio del proceso yo voy a adorar. En medio de la crisis yo voy a adorar. En medio del problema, aunque me lo haya buscado yo como consecuencia de mi desobediencia, yo voy a adorar a Dios. Porque la adoración no tiene que ver con la culminación de un proceso difícil. La adoración se eleva en medio del tiempo difícil. Lo que provocaba que David fuera conforme al corazón de Dios era el corazón de obediencia, el nivel de obediencia que David tenía. Pero David hizo esto del censo por la falta de fe. David dudó. David no tenía fe. Entonces, la historia habla de que en las guerras que Dios mandaba a ejecutar al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salía a pelear, salía a guerrear, salía a batallar, no lo hacía por capricho. Digan, no era por capricho, era por obediencia. Quiero por favor que estés conmigo. Cuando Dios mandaba al pueblo a pelear, a guerrear, no era por capricho. No era porque el rey de Israel miraba una tierra y decía: tiene playas buenas, vamos a conquistarlas. No, era Dios que le decía al rey: levántate, toma tu espada y vete a conquistar, vete a pelear, porque yo, Jehová de los ejércitos, te daré la victoria. O sea, en el tiempo antiguo se guerreaba por obediencia. Pero ¿qué sucede? David, durante toda su trayectoria militar, él sabía lo que era guerrear por obediencia y ver la victoria.
Pero en un momento dado dudó, diga conmigo, dudó. Se le fue la fe. Y la duda hizo que entonces hiciera un censo para saber con cuántos soldados contaba. El problema es que hay gente que no sabe que hay algo todavía más allá de la fe. Aleluya. Hay veces que la fe no te va a dar. Hay veces que tu fe se va a tambalear. Hay veces que tu fe se va a sacudir cuando vea la comparación de tu realidad con la palabra que Dios te dio. Pero aunque la fe tuya tambalee, todavía queda una carta bajo la manga. ¿Y sabes cuál es esa carta? La obediencia. Aunque estoy dudando, te voy a obedecer. Aunque no estoy viendo nada, te voy a obedecer. Yo voy a obedecerte a ti, no importa cómo me sienta, cómo yo piense, cómo yo esté, cómo esté la situación, yo te voy a obedecer. Y David, Dios quería enseñarle a David, fíjate una cosa, aquí hay una revelación poderosa, porque Dios le dice a David lo siguiente: tienes que escoger entre tres plagas, tres juicios. Tienes que escoger entre tres juicios. Tú vas a escoger si el juicio va a ser la plaga por lo que tus enemigos te van a perseguir por 3 meses. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque cuando yo pude ver que Dios fue muy enfático y le dijo: 3 años de hambre, 3 meses donde tus enemigos te persigan, 3 días de plaga, 3 años, 3 meses, 3 días, 3 juicios distintos. Y yo le dije al Señor: ¿por qué el número 3? Y Dios me llevó al significado de la numerología hebrea del número 3. El número 3 en la numerología hebrea, en el judaísmo, significa Shelosh, que significa, número 1, armonía. Y número 2, significa plenitud. Diga conmigo, plenitud. ¿Y qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Que la armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y acordes. Vuelvo y te lo repito: la armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y acordes. En otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo a David era: te voy a procesar con el número 3 para que entiendas que tu plenitud, tu victoria no depende de la cantidad de tu ejército. Tu victoria no depende de tu habilidad ni de tu historial de batalla. Tu habilidad, tu plenitud, lo que tienes, lo que eres y lo que tendrás y lo que alcanzarás depende única y absolutamente de mí. El número 3 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios le estaba diciendo a David: no es con espada y no es con ejército. Tú no dependes de lo que tienes, tú dependes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando vas a, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Que cuando vas a la historia de Noé, si te vas a dar cuenta que el arca tenía 3 pisos. Armonía tenía que ver con plenitud y tenía que ver con la total dependencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Sencillo, porque cuando, ya voy terminando, cuando Dios le dio la instrucción a Noé de construir el arca, fíjate que te hablé y te dije que Dios le dijo: vas a hacerlo con estas medidas, le vas a poner brea por dentro y por fuera, le vas a hacer una ventana, le vas a hacer una puerta. Pero ¿sabes lo que Dios nunca le dijo? ¿Cómo construir un timón? Dios nunca le dijo cómo construir un timón. Pregúntame por qué, porque en Génesis capítulo 7 verso 15 dice la palabra del Señor: el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días, 40 número de proceso. Cuando crecieron las aguas, ¿cuántos se han sentido con el agua al cuello alguna vez? Cuando crecieron las aguas, aleluya. Hay un gran problema que tú tienes que no lo tenía Noé, y es que cuando tú tienes el agua al cuello, tú piensas que te vas a ahogar.
Aleluya. Cuando tú tienes el agua hasta el cuello, tú piensas que te vas a ahogar. Pero como Noé confiaba en Dios, porque el arca no tenía un timón. Aleluya. La Biblia dice que cuando crecieron las aguas, elevaron el arca. Mientras más se sube el agua. Ay, Dios mío, alguien que... Mientras más sube el agua, más tú te vas a elevar. Mientras más sube el agua, más te vas a elevar. Y las aguas crecían y aumentaban cada vez más. Pero el arca se mantenía a flote sobre ella. No porque Noé la conducía, era porque Jehová capitaneaba esa. Aleluya. Porque Jehová capitaneaba esa barca. Alguien tiene que decir de ahora en adelante: mi barca no la guío yo, mi barca la guía Él, para que cuando venga el agua no me ahogue. Por eso la Biblia dice: y pasará por las aguas y no te ahogarán, pasará por el fuego y no te quemará, porque el arca tuya no tiene timón, porque el timón lo tiene. El timón lo tiene. Está subiendo el agua. Felicidades, te vas a elevar a un próximo nivel. Aleluya. Está subiendo el agua. Felicidades, porque esas aguas no tienen la orden de ahogarte. Esas aguas tienen la orden de procesarte para elevar. Aleluya. Esas aguas tienen la orden de procesarte para, mira, elevarte. 40 días lloviendo, 40 números de proceso. Pero el arca tenía 3 pisos. Porque en medio del diluvio, en medio del proceso, en medio de la crisis, yo puedo vivir en el número 3, en el Shelosh, en la armonía, en la plenitud. Mientras el agua sube, yo estoy en armonía con el cielo y en plenitud en la tierra. Porque mientras el agua sube, yo dependo de los 3 pisos: del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aleluya. Alguien que grite: yo dependo de Él. Y la capacidad de obediencia que tuvo Noé le trajo esa revelación en su vida. Y mientras, por eso es que hay gente que puede quizás estar pasando por el mismo proceso que tú. Y a veces algunos van a morir en el proceso, pero tú no. Por eso es que hay gente que ha muerto habiendo pasado por lo que tú pasaste, pero tú no. Hubo gente que murió en ese diluvio, pero Noé no. ¿Pero por qué Noé no murió? Porque dependía. Porque dependía de Él. Usted a veces ni se imagina las cosas que Dios le habla a uno. A veces usted ni se imagina las cosas que Dios está haciendo en la vida de uno. Y uno dice: Dios mío, pero ¿y cómo? Lo compartía los otros días con algunos de los muchachos. Decían: no me creo lo que está pasando. Pero Dios necesita gente que esté ajeno, a los recursos que pueda tener. Porque el único recurso que yo necesito es a Cristo. Yo lo único que necesito es meterme dentro de la barca de los 3 pisos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que entonces sea Él el que la capitanee. Dios le dio las instrucciones a Noé: vas a construir esto, vas a tener estas medidas, vas a tener esta puerta en el costado, una ventana a la parte de arriba. Y Dios fue bien intencional con todo. Dios fue bien intencional. Dios fue bien intencional. Dios fue bien intencional porque hizo 3 pisos para dividir las diferentes especies. Aleluya. Las especies que estaban acostumbradas a la tierra, las especies que ya eran animales salvajes, y las especies que son aves, estaban divididas en esos 3 pisos. Pero entonces Dios hizo la puerta grande en el costado para que todo el mundo entrara, y la hizo con esa intención. Pero entonces creó una ventana a la parte de arriba, que fue la ventana donde entonces Noé salió, envió un cuervo, el cuervo nunca regresó, pero entonces envió una paloma y la paloma regresó con la rama de olivo en el pico, porque Dios es intencional con los detalles que Él tiene en tu vida. Dile al que está a tu lado: a Dios no se le pasa nada por alto. Dios es un Dios de detalles.
Por eso hay momentos en la vida donde nosotros vamos a mirar para el frente y vamos a ver agua. Vamos a mirar para atrás y vamos a ver agua. Vamos a mirar para la izquierda y para la derecha y lo único que va a haber es agua. Y para empeorar la situación, no solamente va a haber agua, es que el agua va a seguir subiendo. Pero se hunde el que no cree. Por eso Pedro caminó, pero se hundió. Salud. Pedro se hundió porque dudó. Sin embargo, Noé se fue por encima porque creyó. Y mientras más crecía el agua, mientras más crecían las aguas, más el arca se elevaba. Por eso caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti y ninguna plaga tocará. Ay, caray, qué bueno que lo están recibiendo. Porque la Biblia no te garantiza que nunca va a llover. La Biblia no te dice que nunca va a venir diluvio. La Biblia no te dice que nunca vas a enfrentar algunas consecuencias de tus malas decisiones o de tus desobediencias. Pero sí la Biblia te habla de un Dios que fue capaz de enviarle la plaga a David, pero también fue un Dios que fue capaz de detener la plaga por misericordia cuando David adoró. Porque lo único que Dios está buscando es total obediencia a Él. La obediencia es el lenguaje de fe, con esto cierro. La obediencia es el lenguaje de fe que mueve el cielo. Vuelvo y te lo repito. La obediencia es el lenguaje de fe que mueve al cielo. No es la fe emocional. La fe emocional es aquella fe que cuando el pastor te predica un mensaje profético como este, usted se pompea, usted se emociona, sale por esas puertas bien pompeado, bien emocionado. Pero a la que venga un apagafuego, una situación de estas apagafuegos, tu fe se fue al piso y entonces tienes que volver el otro jueves para volver en lo mismo. Oye, después el otro sábado para volver en lo mismo. Dios no está buscando gente que tenga una fe emocional ni una fe circunstancial. Dios está buscando gente que tenga un lenguaje de fe definido por su obediencia. Que cuando Dios te hable y Dios te diga, construyeme un arca porque va a llover, y tú le digas, pero nunca ha llovido, pero ¿de qué tú me estás hablando? No le cuestiones a Dios. Noé no le cuestionó a Dios. Noé tomó nota y dijo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Imagínate si Dios le hubiera cuestionado a Noé. Imagínate que Noé le hubiera cuestionado a Dios, perdón. Imagínate que Noé le hubiese dicho al Señor, ¿pero por qué? No. La típica. Imagínate que Noé le hubiese dicho al Señor, si no me tienes que confirmar 3 veces. Si ese vaso se mueve para el lado, eres tú. Si se mueve para acá, no eres tú. Hay gente que lo hace todavía. Hay gente que todavía lo hace. No. Si esa hoja hace para la izquierda, es el diablo. Si hace para la derecha, es Dios. Hecho, cuando a mí me vienen con eso, me dan una patada a la gente. Me desahogué. Imagínate que Noé le hubiese pedido a Dios confirmación. Yo no te estoy diciendo que la confirmación sea buena o sea mala, no me malinterprete. Yo lo que te estoy diciendo es que no para todo necesitas una confirmación. Porque si mi esposa se va al otro lado del edificio y mi esposa me grita, yo sé reconocer su voz. Porque me está gritando, porque yo intimo con ella, vivo con ella y conozco su voz. Pueden haber 500 niños gritando, como en Trampoline Park. Pero cuando la voz de esta niña grita, papá, ese es Keliani que me está llamando. Porque yo intimo con ella, vivo con ella, frecuento estar con ella. Porque quien sabe reconocer la voz de un padre no necesita tanta confirmación. Yo no te estoy diciendo que la confirmación es mala, pero yo te estoy diciendo que eleves tu nivel de madurez auditiva. Esto es muy profundo. Esto es demasiado muy profundo. Que agudices tu madurez auditiva.
aprende a discernir la voz de Dios en medio de las demás voces. Porque la voz de Dios muchas veces se te va a disfrazar. Pastor, pruébamelo por la Biblia. Cuando Eliseo iba detrás de Elías, cuando Elías iba a ser quitado, la Biblia dice que otros profetas le decían a Eliseo: ¿y todavía tú lo estás siguiendo? Hay mejores profetas que él. Todavía tú lo estás siguiendo. Ese viejo te lo van a quitar. A ese viejo se lo van a llevar. Y Eliseo lo único que decía era: cállense la boca, silencio. Y eran profetas, no eran brujos, no eran santeros, no eran babalaos, no eran palomayombe, no eran obatalá, no eran changó, no, nada de eso. Eran profetas de Dios, que le estaban diciendo: pero tú vas a seguir siguiendo a este hombre. Y él, ¿qué hacía? Silencio. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no es Dios. Hay cosas que parecen malas y no es el diablo. Dios está buscando gente que tenga una capacidad de obediencia. Y de acuerdo a tu capacidad de obediencia, tú vas a ser duramente desafiado. Porque Dios te va a decir: vamos a ver si tú tienes las agallas de construirme un arca. Vamos a ver si tú tienes las agallas de serme fiel cuando nadie lo es. Vamos a ver si tú vas a tener la valentía de serme fiel cuando nadie en tu familia lo es. Vamos a ver si tú tienes la valentía de serme fiel aun cuando quizás la mitad de la iglesia no lo es. Vamos a ver si tú tienes la habilidad de ser fiel a la obra, a la visión de Dios, a lo que Dios estableció. Vamos a ver si verdaderamente tú. Pero el problema es que nosotros obedecemos mientras nos conviene. Me imagino Noé: pero ¿qué van a decir de mí? Van a decir que yo estoy loco. ¿Cómo yo me voy a poder a construir un barco tan grande y después a ese nivel? Van a decir que yo me volví loco, si aquí nunca ha llovido, bla, 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 bla. La reputación, ¿no? El testimonio, ¿no? Porque, lo que digan de mí, ¿no? Y ya, es el mal concepto que nosotros tenemos de lo que es testimonio, por eso lo tocamos otro día. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Por eso cuando David danzaba, Mical lo criticaba. David danzaba y Mical lo criticaba. Mical era la hija de Saúl. Y David danzaba y Mical lo criticaba. Hasta que un día Mical le dijo: si tú supieras lo ridículo que tú te ves adorando. Si tú te vieras lo ridículo que tú te ves danzando. Mire que un rey que se quita la corona, se quita las vestiduras reales para ponerse un esfod. Mire que de colores, mira, qué ridículo. Si tú supieras lo ridículo que tú te ves. Estoy hablando en el lenguaje Yadriel habla hoy. La respuesta de David hacia Mical fue: te voy a decir una cosa, querida. Si yo me tengo que ver más ridículo me voy a ver. Si tengo que hacer el ridículo, pues lo voy a hacer en grande, siempre y cuando sea para mí. Al final, David siguió su reinado y Mical se quedó estéril porque Mical nunca pudo parir. Porque normalmente el que mucho critica, poco aporta y nada pare. Se queda estéril. No critiques a la gente. No lo critiques la forma de adorar de otros. Mical lo criticaba y se quedó estéril. Porque el que critica normalmente no produce nada. Pero el que aporta, el que está, el que mete las manos en el fogón, como decía mi abuela, el que mete las manos en la candela, el que se mete en el barco de la obediencia. Porque al final del día, el producto, el resultado, óyeme bien, el resultado de la obediencia de Noé, el resultado de la humillación y de la obediencia de David, desembocó en que Noé fue preservado y David pudo preservar su pueblo cuando se humilló delante de Dios. Tu obediencia te preserva. Por eso el día que te falte la fe, sigue obedeciendo a Dios. El día que te falte el ánimo, sigue obedeciendo a Dios. El día que te falten las ganas, el día que no tengas ganas, el día que no tengas ánimo, óyeme, el día que no tengas ganas, el día que no tengas ánimo, porque hay días y hay días, ese de cosas. Hay días que uno no quiere venir a la iglesia y quiere quedarse durmiendo viendo Netflix. Hay días que uno quisiera
no socializar con el mundo exterior. Hay días y hay días. Hay días que uno no quisiera. Hay días que a veces uno quisiera descansar. Y más uno que tiene tanto trabajo. Hay días que uno quisiera descansar. Hay veces que las ganas no te dan. El ánimo no te da. Yo recuerdo que una vez un apóstol amigo mío me dio un consejo. Porque si hay algo bueno que provoca juntarte con gente de visión, con gente de fe, es que la gente de visión y la gente de fe siempre tienen algo bueno que decirte. Oigan esto, que esto es poderoso. La gente de visión, la gente visionaria, tú quieres llegar lejos, júntate con gente visionaria, júntate con gente de fe, gente que te digan cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo se hace. Y yo recuerdo que una vez, en un diálogo, un café con un apóstol amigo mío, él me dijo: negro, en los matrimonios siempre hay procesos y siempre hay momentos difíciles. Y en los matrimonios siempre hay episodios frustrantes de proceso donde uno quisiera poner el divorcio y salir corriendo. Donde pareciera que ya tú no tienes razones o motivaciones para estar con esa persona o serle fiel a esa persona. Pero hay algo más poderoso que la motivación. Hay algo más poderoso que el ánimo. Hay algo más poderoso que el querer o no querer. ¿Sabes qué es, negro? Y yo le pregunté, ¿qué? Y me dijo, el pacto. El día que tú sientas que no tienes ánimo de honrar a tu esposa, acuérdate del pacto. El día que tú no tengas ganas de honrar a tu esposa, acuérdate del pacto. Eso me rompió la cabeza. Porque es verdad. Hay veces que tú no quieres servirle a Dios. Hay veces que tú no quisieras cantar, no quisieras tocar un instrumento, quisieras adorar, no quisieras adorar. Hay veces que tú no quisieras predicar, hay veces que uno no quisiera, créame. Créame que hay veces que uno no quisiera pararse en un altar a predicar. Hay veces que uno quisiera quedarse tirado en el piso adorando a Dios. No porque uno esté pasando algo malo. No porque uno esté pasando algo malo. Es que adorar a Dios siempre es la mejor posición de un ser humano. La mejor posición de un ser humano no es estar aquí arriba. La mejor posición de un ser humano es estar allá abajo, postrado en la presencia delante de Dios. Y hay veces que uno no tiene el ánimo, no tiene las ganas, no tiene el deseo. Pero entonces me acuerdo del pacto, me acuerdo de la obediencia. Y hay momentos donde usted no va a tener ánimo para ir a la iglesia, para adorar, para orar, para leer la Biblia. Hay veces que usted no va a tener ganas. En ese momento, cuando a usted le falte el ánimo, hágalo por obediencia. El día que a usted le falten las ganas, hágalo por obediencia. Y esa obediencia, eso se llama sacrificio. Y cuando David se sacrificó por su pueblo, no por él, porque David no era el que estaba pasando los problemas, era su pueblo. Lea la historia, me la doy de asignación. Incluso en la historia dice, léala completa. En un momento David, cuando miró la destrucción, le dijo a Dios: ¿Pero por qué el pueblo? Yo pago por ellos, destrúyeme a mí. Destrúyeme a mí, no castigues al pueblo. El que fallé fui yo, no fue el pueblo. David se lo dijo a Dios. Pero ahí se encierra otra revelación que se la enseñaré más adelante, porque Dios le dice: no, es que el hijo que se va a sacrificar no eres tú, yo tengo otro. Pero ese es otro tema. Le dijo: sacrifícame a mí. David se postró, David adoró a Dios y Dios detuvo. ¿Tú te crees que David tenía ganas de adorar? ¿Tú te crees que a David le sobraban ganas de levantar un holocausto a Dios? Seguramente no, porque David era un humano. A lo mejor David en un momento dado, cuando vio la destrucción, dijo: al Dios, diatre, hermano, y el Dios que yo le sirvo, que es un Dios de amor, y mira lo que está haciendo. Oye, no sabemos. La Biblia no registra lo que estaba pasando por la cabeza de David, pero sí me dice lo que hizo. La Biblia no me dice lo que pensó ni lo que sintió, pero la Biblia me dice lo que hizo. ¿Y qué hizo? Se sacrificó, levantó holocausto y le dijo al Señor: yo no te voy a dar nada que no me cueste. Cuando no tengo ánimos, cuando no tengo ganas, cuando parece que no tengo razones, me queda la obediencia. Ponte de pie.
Gracias, Espíritu Santo. Usualmente este tipo de mensaje no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene las ganas de alcanzar y llegar hacia lo que Dios tiene para su vida. No porque lo que Dios tiene para su vida sea malo. No porque lo que Dios tiene para su vida sea malo. Es porque muchas veces lo que Dios tiene para tu vida te va a costar. Y nadie quiere pagar un precio. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo esta mañana mientras yo estaba bañándome para venir para acá, para prepararme? El Espíritu Santo me dijo, lo único gratis en el reino, por lo que yo pagué el precio, es por la salvación. Lo demás te va a costar. Eso a mí me sacudió, me confrontó, porque yo estaba cansado. Yo prediqué el jueves, prediqué el viernes 2 veces, me acosté tardísimo, levantarme temprano, predico mañana y enseño el lunes. Trabajo el lunes, el martes, el miércoles, y sigo por ahí para abajo. Desde que vine del viaje no he podido descansar. Y Dios me dijo, la salvación es gratis. Lo demás cuesta. La unción cuesta. Lo demás te va a costar un precio. Y ese es el precio que mucha gente no quiere pagar. Por eso es que este tipo de mensaje no es para todo el mundo. Porque este mensaje es solamente para gente que quiere alcanzar todo lo que Dios tiene. Porque Noé pudo alcanzar niveles, subir de nivel mientras el nivel del agua subía, porque obedeció a Dios, porque pagó un precio. Si Noé no hubiese pagado un precio, se hubiese ahogado igual que los demás. Y por eso es que hay gente que se ahoga. Hay gente que se ahoga en los problemas, que se ahoga en las crisis, en las situaciones, porque deciden enfocarse en el agua. ¿Cómo voy a nadar para salir de esto? No tuvieras que nadar si obedecieras a Dios. Porque si obedecieras a Dios hubieras construido un arca fruto de tu obediencia. Yo te voy a invitar a que reflexiones en esta palabra. Si verdaderamente tú quieres transicionar y llegar a un nuevo nivel, abraza esta palabra. Porque es una palabra que yo sé que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Yo estoy procurando no un crecimiento físico, yo estoy procurando un crecimiento espiritual de la gente. Porque un crecimiento físico lo puede tener cualquiera. Busca a Marc Anthony cuánta gente aglomera en el Choliseo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿De qué me vale tener 500 personas si de las 500, 498 están desenfocadas? Vale más 12 enfocados, dispuestos a abrazar la visión y empujarla conmigo, que 500 que estén al garete y me den dolores de cabeza. Yo lo que quiero es que la gente crezca espiritualmente, que alcance lo que Dios tiene. Aunque yo sé que hay gente que en el camino no va a querer, no le va a interesar, pero por el que quiere, vamos por más. Dependamos de Él todo el tiempo. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo voy a orar para sellar esta palabra. Padre, te damos gracias, te damos gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, mira, tú que examinas lo más profundo del corazón del ser humano, tú que examinas lo más profundo del corazón del hombre, mira el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí presente y los que no pudieron llegar porque están atravesando diferentes situaciones clínicas, etcétera, etcétera. Mira el corazón y la mente de cada persona que nos ve a través de las redes. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, Rey de Gloria, que seas tú tomando de la mano a cada hijo, a cada persona, a cada vida que esté en este lugar y que nos pueda escuchar a través de las plataformas, para que puedan alcanzar un mayor nivel de obediencia. Porque muchas veces queremos un mayor nivel de gloria, un mayor nivel de triunfo, de victoria, de bendición, un milagro, bla, bla, bla. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar? Señor, y hace falta que nosotros seamos diligentes en que nos abracemos a tu palabra y a tu presencia para aumentar nuestro nivel de obediencia. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Rey de Gloria, que seas tú examinando nuestros corazones, papá. Que seas tú examinando nuestras mentes, nuestras intenciones, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y que así como Noé te fue fiel, a pesar de todo,
lo que pasó antes y lo que pasó después. Así como David te fue fiel a pesar de todo lo que pasaba en su vida, nosotros también, con nuestras imperfecciones, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, yo lo único que quiero es serte fiel. Porque a veces pasamos procesos difíciles porque no los merecemos. Pero también a veces pasamos momentos buenos que no lo merecemos. A veces pasamos momentos difíciles que sí nos merecemos. Hay que ser sinceros contigo, porque tú lo conoces todo. Hay momentos difíciles que no los merecemos y momentos buenos que no los merecemos. Pero en tu amor y en tu misericordia te place a muchas veces librarnos de los momentos difíciles que nos merecemos. Como nos libraste de la cruz, esos clavos eran para nosotros. Y tú nos libraste de eso. Nos libraste de eso. Porque era algo que sí lo merecíamos. Y tú nos libraste de eso. En cambio, toda la salvación, la misericordia, los milagros, la bendición, la gloria que tú nos diste, eso no lo merecíamos. Y aún así, tú no lo diste. Porque Cristo dijo, la gloria que tú me diste se la he dado a ellos. Tú nos diste una porción de la gloria y no la merecíamos. Nos libraste de los clavos y de la cruz y eso sí lo merecíamos. Lo menos que te debemos, Señor, lo menos que te debemos es obediencia. Lo menos que te debemos es obediencia. Porque a veces tenemos de más. Lo menos que nosotros te debemos es obediencia. Es obediencia. Hace falta que se levanten hijos, no con buenas habilidades, con mucho conocimiento, con muchos talentos. Hace falta que se levanten hijos con un gran sentido de obediencia. Que nos metamos en el arca, dependiendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nos hace iglesia es el Espíritu Santo. Lo que nos hace ser lo que somos es tu presencia en nosotros. Sin tu presencia somos nada. Somos simples vasos de barro que solamente valemos algo por tu presencia, porque tu presencia está en nosotros. Que cada día reconozcamos nuestra humanidad, nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras transgresiones, porque somos malos. A veces roncamos de santos, a veces roncamos de mucha santidad, a veces roncamos y hablamos estupideces de muchas cosas, de que nos creemos santos y mucha gloria y mucha bendición, pero a veces por dentro somos unos hipócritas con Dios. Somos hipócritas contigo. De labios te honramos, pero nuestro corazón está lejos de ti. Y yo te pido, Señor, que tú nos perdones por las veces que tú nos has dicho, constrúyeme un arca y nosotros te ignoramos. Por las veces que muchas veces tú nos pides que te construyamos un arca y nosotros te ignoramos. Muchas veces nos llamas a comunión, a santidad, a separación y te ignoramos. Porque es más importante el trabajo, es más importante aquello, lo otro. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te desobedecemos. Porque roncamos de mucha santidad. Somos expertos en la tarima, pero con altares profanados. Profesionales de escenarios, pero un fracaso en intimidad contigo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, porque somos simples mortales que queremos hacer algo, aportar un granito de arena para lo que es el inmenso, infinito reino que tiene que ver con Cristo. Por favor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hijos espirituales, por cada uno de mis hermanos, por lo que estás haciendo en Puerto Rico y en las naciones. Que conste que lo que estás haciendo no lo merecemos. Esto lo hacemos por gracia y por amor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
Aleluya.